Pues Comenzamos. cuando quieras. Hago un poquito como de intermediaria, ¿no? Yo os doy la bienvenida a todos los que estáis ahí y especialmente a Felipe, los que están también aquí, los que nos van a ver después, sea el día que sea, la hora que sea. Bueno, yo creo que es una charla importantísima, ¿no? Porque es una charla y va a ser un diálogo entre todos, yo creo que bastante afortunado, porque vamos a hablar acerca de los dones naturales. Si es posible que aparezca en la carta astral, que ahora hablaremos de qué es una carta astral, que la astrología, digo, para los que como yo somos tan profanos en esto que necesitamos todavía que se nos digan cositas. Y si es posible dentro de esa carta astral ver, bueno, esto que llamamos dones sobrenaturales que las personas pueden tener, si de alguna manera se puede fomentar, se puede cambiar, bueno, todo esto que al final es Felipe realmente el que va a llevar el peso de todo ello. Y vamos a comenzar presentando a Felipe Ortega Regalado, que para los que estéis aquí ya le conocéis, astrólogo. Felipe, preséntate tú un poquito más. Bueno, las presentaciones me cuestan, ¿no? Sobre Por todo eso. porque, claro, ¿quién es Felipe? Bueno, Felipe parece que es un cuerpo de hombre, ¿verdad? Que se dedica a hacer unas cosas, otras, bla, bla, bla. No soy mucho de presentarme porque como estoy en constante evolución y aprendizaje y siempre me siento nuevo, puedo decir a qué me he dedicado o qué me dedico, puedo decir todo esto, pero realmente creo que es algo que no tiene mucho interés. A mí lo que me interesa sobre todo es el vínculo, lo que se da en el presente, con lo cual mi biografía creo que es un lastre para que podamos abrirnos a esta conversación, por ejemplo. Puedo decir algo que creo que sí me caracteriza, que soy una persona inquieta, curiosa, una persona eminentemente abierta a lo diferente. Eh, Me encanta el mundo de la creatividad, del arte. De hecho, me he dedicado muchísimos años y sigo todavía muy dentro del paradigma artístico, creativo. No tanto ya a nivel profesional, galerístico, que también, sino sobre todo en la investigación del ser humano en relación a la creatividad. Es decir, sigo investigando dentro del mundo creativo quién es este cuerpo y esta mente. Y eso sería de alguna manera, digamos, mi plataforma, ¿no? Luego es verdad que paralelamente al arte siempre he tenido muchísima inquietud a la hora de profundizar en la mente humana, pero más allá de la mente, en el significado que es esta mente para el ser humano, qué significa ser un ser vivo pensante. Es decir, el pensamiento es algo que hacemos nosotros o es algo que podemos observar en nosotros. Claro, aquí empieza la dicotomía entre pensamiento y conciencia, ¿no? Si yo soy capaz de observar algo, si soy yo el que lo observa, quizás eso que observa no lo pueda ser, no pueda ser eso que observo, ¿no? Lo explico un poquito así, un poco raro, porque claro, lo que estoy hablando es de la no dualidad, estoy hablando de la integración de todo y de la fuente primigenia a la que yo creo que pertenezco, pero no como Felipe, sino como ser consciente. Es decir, solo hay una conciencia, pero esa conciencia parece que se ha dividido y ahora parece que se llama Felipe, ¿no? O Victoria, o Juan María, ¿vale? Pero creo que antes de que ocurra eso, ocurren otras cosas que luego son enterradas gracias al condicionamiento, gracias a la configuración del yo. Lo explico con mis palabras, ¿verdad? Creo que no soy muy científico en ese sentido, pero creo que de 0 a 7 años se va construyendo una carcasa que contiene lo que somos y después esa carcasa es con la que nos identificamos. Sin embargo, esa identificación no soy exclusivamente ella. Sería como el vehículo que me permite tener experiencias que luego tienen que ser registradas conscientemente, ¿no? No sé si me he ido un poco por los cerros de Úbeda. No, pero está muy bien porque además esto ahora pues da pie a que empecemos a hablar de si nacemos o nos hacemos. Y tiene que ver mucho con lo que tú ahora mismo, entre otras cosas, estás ayudando a muchísima gente, entre ellas me cuento yo, con la astrología. Entonces, la charla se va a basar en la astrología y a mí me resultan cosas muy interesantes sobre la astrología. Pero primero, como esta reunión va a ser para mucha más gente que conoce o no conoce, no lo sabemos, pero habrá mucha más gente que no conozca acerca de esto, pues me puedes resumir un poco para ti qué es realmente la astrología, porque la gente tiene que saber, a mí siempre me gusta que las personas sepan
¿para qué les sirve lo que estamos diciendo? Algo concreto. Entonces, estamos acostumbrados a ver la astrología desde el punto de vista de las personas que utilizan el tarot, a la manera a veces en YouTube y otras veces no, pero me gustaría pues, de una forma profesional que me explicaras realmente qué es la astrología y para qué al final sirve al ser humano. Es decir, porque ahí sí que vamos a ver, ¿nacemos o nos hacemos? Y la astrología, de alguna manera, bueno, primero me explicas qué es y luego sigo con las preguntas. Bueno, para mí la astrología es un lenguaje sagrado, para empezar. Nos habla de los arquetipos y la mente del ser humano funciona a través de símbolos, a través de arquetipos. Entonces, partiendo de esto, nos imaginamos los primeros prehistóricos, los primeros hombres que aparecieron en la Tierra. No sabemos si a través de una evolución o a través de, Sí. de otras maneras que quizás no podemos concebir, ¿verdad? Pero nos imaginamos a esas personas que todavía sin lenguaje observaban su entorno, observaban el sol, esa esfera luminosa que parecía que se movía, ¿no? Observaban que la luna aparecía y desaparecía. Y nos tenemos que dar cuenta de que cuando observábamos eso ni siquiera había nombre para nombrar eso que estábamos viendo. Entonces luego quizás también, esto es una sospecha, una conjetura, no sabemos si estos individuos empezaron a hacer analogías. Oye, ¿qué pasa cuando el sol hace esto en vez de lo otro? En vez de meterse aquí, se mete allí, porque entonces cuando viene el ganado, parece que cuando el sol se pone aquí, parece que podemos cazar más. Oye, ¿qué pasa cuando está la luna en todo su esplendor? Parece que hay más partos, parece que la gente se pone quizás más sensible. Estos son sospechas, son conjeturas que a mí me valen, aunque sea un cuento, aunque sea algo que nos estemos inventando, a mí me vale para dar comienzo a la astrología, que es pura observación del entorno, del contexto, que de manera análoga se empieza a vincular con historias que le pasan al humano, pero no solo a uno, sino a muchos. Y entonces empieza a crearse un código que no sabemos cómo empezó, o sea, pudo transcribir esos movimientos siendo análogos a los movimientos del humano. Para comprender esto de una manera más fácil, cuando nosotros levantamos una carta astral, es decir, en el momento que nacemos y respiramos, en ese momento es como si se hiciera una foto al cielo, ¿no? O sea, ese es mi cielo. Cuando yo nací, el cielo estaba así, pum, se hace una foto y vemos que Saturno está aquí, que Urano está allí, bueno, vemos todos los planetas, todos los signos, todas las casas. ¿Por qué será que cuando Saturno está en cuadratura, es decir, a 90 grados con el Saturno natal, es decir, cuando Saturno ha hecho un recorrido que se llama tránsito planetario, están sobre los 7 años, es decir, todos los individuos de 0 a 7 años tienen una evolución muy similar, ¿verdad? La evolución del ser humano, su mente, su cuerpo va evolucionando y coincide con estos 90 grados de mi Saturno natal con el Saturno en tránsito, es decir, todos de 0 a 7 grados tenemos este tránsito, igual que de 7 a 14, de 14, ¿verdad? Bueno, pues son septenios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de esta observación vemos que Saturno lo que está haciendo es ayudarnos a madurar, ayudarnos a ser sólidos, a tener capacidad para estar aquí. Es el gran maléfico en la astrología tradicional, pero desde la astrología contemporánea es el que nos ayuda a tomar tierra, el que nos ayuda a configurar este cuerpo y esta mente con una estructura viable, con una estructura que nos posibilita la vida. Esto pasa con todos los planetas, todos tienen sus ciclos y su ritmo, ¿verdad? Hay planetas más rápidos, planetas más lentos, planetas que tienen que ver con el cuerpo, planetas que tienen que ver con la mente, planetas que tienen que ver con la emoción, planetas que tienen que ver con la vincularidad, etcétera, etcétera. Entonces, observando estos movimientos planetarios en relación a la carta natal, a cada uno tenemos, o sea, con la carta de cada uno, vemos que eso se va a ir dando de una manera específica según la configuración global de la carta. Entonces, claro, esto ahora mismo se están haciendo un montón de estudios, entre comillas, científicos, para poder avalar que la astrología funciona. Funciona porque es un mero artilugio matemático que nos configura como seres en evolución y que todos tenemos que pasar ciertas experiencias sí o sí. Entonces estamos hablando de grandes temas.
Estamos hablando del tema del amor, estamos hablando del tema de la familia, estamos hablando del tema del desarrollo de la conciencia, de la espiritualidad. Son grandes temas que la astrología recoge. La astrología es la primera ciencia, a partir de ella nacen todas las demás. ¿Vale? Entonces la astrología tiene la capacidad de ser como un libro abierto donde todo lo que queramos mirar está ahí. Otra cosa es saber leerlo. Por eso es un lenguaje sagrado, simbólico, arquetipal, donde con muy poco podemos empezar a saber mucho. Como cuando, por ejemplo, un niño aprende a escribir, se sabe las vocales, se sabe las consonantes, sabe escribir algunas palabritas y ya puede hacer frases. ¿Sí? Con muy poco nosotros podemos hacer mucho en astrología. Un niño con muy poquito puede leer muchos libros. Otra cosa es que luego esos libros que lea los pueda entender, los pueda digerir. Pero este ya es otro cantar. Cuando nos iniciamos en la astrología, algo empieza a latir en nosotros de una manera universal, no individual, sino algo nos está uniendo a un lenguaje que nos une como seres humanos conscientes de nosotros mismos. Yo únicamente, haciendo de abogada del diablo y sobre todo haciendo de alguien que no sabe absolutamente nada, es algo que siempre me he preguntado, es ¿realmente tiene tanto poder un planeta que está tan lejano a nosotros con nuestra psique? Por lado, la Luna sí, más o menos está cercana, pero el resto de los planetas, ¿hasta qué grado puedo, que yo creo, pero digo, haciendo de abogada del diablo, puedo creer en que un planeta que está tan sumamente lejano tenga luego, es decir, Júpiter, la expansión, Quirón, no sé, en fin, todas estas cosas que uno dice marcan mi vida, es que están marcando mi vida, es que son acontecimientos que sí o sí, ahora hablaremos de ello, están marcando, pero realmente planetas tan lejanos tienen tanto poder, o sea, ¿por qué? Bueno, yo ahora mismo estoy muy lejos de todos vosotros. Fíjate, Marta está en Londres, por ejemplo. Ana Carla creo que era de Argentina, creo yo. Y ahora mismo estamos aquí todos. Te quiero decir que lo lejos y lo cercano es una cosa meramente circunstancial para la astrología. Y mira, te lo voy a explicar de otra manera. El que el sol caliente nuestro cuerpo es una cosa obvia, ¿verdad? El que la luna maneje las mareas es también una cosa obvia. Ahora, los otros planetas, por ejemplo, Saturno, ¿qué hace a nivel físico? Saturno tiene unos anillos y está impidiendo que lleguen un montón de materia, como meteoritos, por ejemplo, a la Tierra. Esto no sé si es así realmente, pero creo que cuando lo escuché me quedé con la copla en este sentido. Es como un gran protector para que la Tierra no sea, digamos, ¿cómo se diría? Invadida por objetos, ¿verdad? Que pueden hacer peligrar. Pero más allá de esto, más allá de lo que hagan o no hagan los planetas a nivel físico, yo pondría solo un ejemplo. Es decir, cuando éramos pequeñitos y nos decían, va a venir el nombre del saco o el coco, va a venir Drácula, ¿no? O Frankenstein. Estamos hablando de algo que existe o que no existe. Sin embargo, cómo tiritábamos de pequeños cuando nos decían eso, ¿no? O cuando veíamos una película de Drácula o El hombre del saco y teníamos que mirar debajo de la cama. Es decir, la realidad del ser humano no es únicamente física para que sea real. Hay muchísimas historias en nuestra vida, en nuestro inconsciente, que nos tocan a nivel real, pero no existen siquiera en lo físico, pero sí en el imaginario. La luna como símbolo, como arquetipo, funciona, tiene un sentido, más allá de lo que haga, como digo, físicamente. ¿Sí? La luna es este planeta simbólico en relación a la madre, a lo materno. Cada planeta tiene su simbología, pero es más allá de lo que hagan o no hagan a nivel físico con nosotros. Entonces, al final, todos esos sucesos que están marcados en nuestra carta natal, que van a determinar lo que somos, experiencias que tenemos que pasar, ¿qué parte hay de, es decir, condiciona la carta astral? Yo puedo decir esto que, porque no es profético, o sea, yo entiendo que una carta astral no es algo que sea profético, como si fuera un tarot, una tontería de estas, sino que es simplemente acontecimientos que tú puedes o no desarrollar en tu vida, o cómo es esto, o realmente nos condiciona tanto que sí o sí tenemos que pasar por esos acontecimientos que marca la astrología, o en este caso la carta astral tuya, es decir, hasta qué grado hay libertad o no. A ver, para empezar, hay muchos tipos de astrología. Está la astrología predictiva, por ejemplo, que se dedica
hacer cálculos muy exactos para rectificación de hora y para ver en estos tránsitos planetarios que nos acontecen qué puede ocurrir. Es decir, hay muchísimos tratados de astrología tradicional que nos dicen, si pasa Saturno por tu ascendente, vas a tener que ir al dentista sí o sí. Bueno, esto es un ejemplo un poco estúpido, ¿no? Pero Bueno, pero es hay cierto que, por gente que es ejemplo... capaz de hacer esto y que lo hace muy bien. Es decir, Ah. ¿funciona? Sí, funciona la astrología predictiva, pero cada vez menos. Y te voy a decir por qué. Porque ya el ser humano ha entrado en una dimensión muy diferente, donde sí empezamos a hacernos cargo de la realidad que nos toca y de cómo gestionarla. Antes, todo lo que era maléfico, ¿no? Era como decir, me toca sí o sí. Ahora mismo el determinismo empieza a desterrarse, empieza a quedar desterrado. Es verdad, Victoria, te voy a quitar el audio. ¿Sí? Vale. Es verdad que todos tenemos que pasar ciertas experiencias, como por ejemplo que se nos caigan los dientes cuando somos pequeños, ¿verdad? O desarrollarnos la menstruación, es decir, a no ser que pase algo físico, ¿verdad? Pero esto es algo que sí, hay experiencias que nos tocan como ser humanos vivirlas. Por ejemplo, algo para todo el mundo. Nos va a tocar morir, sí o sí. Ahora, ¿está esto determinado por mi carta? Sí y no. Son las dos cosas siempre. En astrología siempre se utiliza el sí y el no, lo blanco y lo negro, la luz y la sombra, pero en unión, todo el rato en unión. Ahora, yo puedo ponerme en un sitio, me puedo poner en otro. Normalmente la carta, con tantos elementos que tiene, no es asumida por la conciencia en su totalidad. Igual nos pasa en nuestra propia vida. Yo creo que soy de una manera, los otros me ven de otra y los otros me hacen de espejo, con lo cual empiezo yo a desplegarme de otra manera, digamos, más rica, más fértil. Por eso la vincularidad es tan importante. No me quiero ir del tema. O sea, no es determinante entonces, Bueno, especialmente. según tu nivel de conciencia, así ocurrirán. Es decir, a mayor conciencia, a mayor asimilación de la realidad que te toca, mejor vas a jugar tus cartas. ¿Sí? A mayor dueño de ti mismo, más favorable será ese juego de destino. Ahora, en astrología, al destino se le llama sombra. El destino, no me acuerdo quién lo dijo, creo que era Jung o Freud, uno de los dos, decía, todo lo que nos pasa por destino es aquello que todavía no está registrado de manera consciente en nosotros. Y voy a poner un ejemplo que siempre pongo y creo que funciona. Si yo nazco albino, siendo una persona, ¿verdad? Con ese cromosoma que me da ser albino, ¿sí? Yo puedo estar penando en mi vida y decirte, Victoria, estoy muy triste porque no puedo ir a la playa a las 12 del mediodía en agosto y yo quiero ir. Y cada vez que voy me quemo. Y cada vez que voy es que me quemo, ya no sé qué hacer. Claro, entonces llega el astrólogo y le dice, usted es albino, usted puede ir a la playa, pero puede ir de noche. Y entonces esta persona descubre la playa de noche, que es la que le toca a él o a ella, siendo albino. ¿Eh? Esto, claro, no lo podemos tomar de una manera u otra. Otro ejemplo, yo quiero ir a Barcelona en mi coche y quiero ir a 240 por hora por el carril izquierdo porque a mí se me antoja, es que yo quiero hacer eso. Entonces, pues o me estrello o me ponen una multa y luego peno y digo, qué mala suerte tengo, me compro un Ferrari, yo quiero ir a Barcelona y van y me multan. Y alguien le dice, pues a la cárcel, que es la quinta vez usted que lo hace y no aprende, ¿no? O otra multa más grande todavía, o le quitamos los puntos y le quitamos el Ferrari. Y esta persona puede llorar o puede empezar a pensar, oye, quizás hay algo en mí que está haciendo que esto no funcione como es debido. Así que es determinante tanto en cuanto uno tome conciencia que es lo que tú tienes que asumir, Claro, hacer. claro, la astrología te dice, usted mide 1,50, no puede jugar en la NBA, tendrá que crear otra manera de jugar al baloncesto. La astrología te dice lo que hay. Ahora, ¿cómo vas a jugar tú eso? Con drama, sin drama, buscando soluciones. Bueno, pues aquí aparece también este maravilloso juego de hacerte responsable de tu vida y de sacar partido a ella. Entonces, un Saturno en la casa 1, hay gente que lo vive fatal, y quien es capaz de asimilar este Saturno en 1 se puede convertir en una persona con una solidez y una fortaleza interna
capaz de manejar, de coordinar y dirigir un montón de situaciones, pero no desde lo dictatorial o desde lo duro y rígido, sino desde el padre que sostiene muy bien a todos, con firmeza, pero con amor. ¿Vale? Entonces hay gente que no entiende su Saturno, que es uno de los planetas más controvertidos digamos, de la familia astrológica, ¿sí? Son de Pero los cuando, llamados estos maléficos de que claro, hablamos. por la astrología tradicional están como con mala prensa, ¿sí? Pero cuando empiezas a observar dónde está el límite de mi vida, qué es lo que no puedo hacer y quisiera hacer, ahí hay una gran lección. Y cuando miramos de frente a nuestro Saturno, algo empieza a emerger de manera muy real y viene el éxito de estar en esta realidad que nos toca 3D material. Antes de que vinieran los compañeros, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente de asumir la realidad y a partir de ahí, pues, poder trabajar, ¿no? Pues entonces vamos a entrar a hablar un poquito, y así ya después pueden seguir comentando, el motivo de la charla, porque el motivo de la charla era saber si en la carta astral de cada persona existe realmente algo que te indique que tú puedes tener lo que yo considero, y también lo hemos hablado antes, que todos los seres humanos tenemos ese, digamos, potencial, porque para eso somos seres espirituales haciendo este viaje, pero que en definitiva tenemos esos dones. Pero en cualquier caso, parece como que son ajenos o que son especiales o que lo tienen personas especiales. Entonces, de nuevo, entramos. En la carta astral se puede determinar si una persona tiene dones de mediunidad, claraudiencia, no sé, todo esto que decimos dones sobrenaturales, ¿se puede ver eso en una carta? Sí. ¿Qué tenemos que hacer si lo vemos o no lo vemos? ¿Qué pasa cuando Sí. no hacemos caso de esto? Sí, igual que podemos ver si una persona, por ejemplo, tiene habilidades deportivas, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, que es ascendente Sagitario, o tiene un Júpiter en el medio cielo, o tiene un Marte muy bien aspectado en Aries, vemos que es una persona que es dinámica, activa, que puede ser fuerte físicamente, así que vemos actitudes en el deporte. Bueno, pues en estas lindes igual. Si vemos una casa 8, por ejemplo, bien armonizada, con planetas importantes, por ejemplo, el Sol, la Luna en la casa 8, Neptuno también en la casa 8 también sería importante, Plutón o Urano incluso también, lo que hay en la casa 8, que es la casa que abre puertas a otros mundos, sería algo muy, muy evidente. Otra cosa luego que lo desarrollemos y que nuestra vida se dirija hacia esos derroteros, ¿vale? Pero antes de hacer como un repaso sobre qué podemos ver en la carta, yo lo que quiero decir es que simplemente mirando los elementos, es decir, los planetas en los signos, ya vamos a tener ciertas pautas para saber dónde pueden estar nuestros dones. Es decir, si tengo muchos planetas en agua, soy una persona eminentemente empática con las atmósferas, por ejemplo. Así que si yo entro en un sitio, voy a poder sentir más allá de mi cuerpo, es decir, es una energía, digamos, telúrica, es una vibración emocional que la persona puede sentir con los espacios y con las personas. Es decir, cuando una persona con mucho agua se encuentra con otra o entra en un espacio, es capaz de percibir desde sus emociones otros mundos sutiles. Si tengo mucho fuego, voy a ser una persona muy intuitiva. Así que voy a tener un gran olfato para descubrir si hay buenas energías, malas energías, etc. Si tengo mucha tierra, mi cuerpo se puede poner muy rígido o puede sentirse muy bien. Si entro en conexión con un mundo más etérico o más denso, si me encuentro con una persona que tenga algún problema o algún tipo de historia o en un espacio, si soy tierra, mi cuerpo lo va a notar. Si soy aire, me van a venir un montón de informaciones a través de mi mente. Voy a pensar o me pueden llegar imágenes. ¿Sí? Tierra, aire, fuego y agua. Las he dicho todas, ¿no? Todas. Bueno, pues estas son las habilidades de los elementos. Ahora, en la carta, como digo, casa 8, importantísima. En la casa 12, también muy importante. Es la casa de la conciencia, es la casa de Piscis. Así que tenemos aquí un espacio donde los planetas que caen en esta casa van a estar transpersonalizados, es decir, van a tener una carga que me van a atravesar. ¿Eh? Así que es una casa también muy importante para ver si somos clarividentes o somos, como has dicho tú, Claudia de dientes. claro, Claudia pues, de...
Exactamente. Bueno, pues estas habilidades se ven en la casa 4, en la casa 8 y también vamos a poder verlo en la casa 4, en el fondo del cielo, que son las raíces de la carta, donde se nutre la carta. Es una casa oculta, no como la octava, pero sí es una casa donde se cimientan, ¿no? Nuestras memorias. Cualquier planeta que esté en la casa 1, en la casa 4, en la casa 7 o en la 10, que son angulares, ¿sí? Van a ser importantes. Por ejemplo, si yo tengo un Mercurio en el fondo del cielo, yo tengo una mente muy porosa, una mente muy de agua, muy empática. Así que mi mente está muy a flor de piel para poder registrar todas estas dimensiones que son infinitas. Son infinitas. Entonces podemos conectar como conecta una frecuencia de radio. Yo puedo conectar mi mente. Ahora, creo que el ser humano todavía está un poco lejos de esto y hay gente que lo hace de manera innata, ¿sí? Entonces, este Mercurio quizás si sabe poder, o sea, si puede organizar esa mente sin que se asuste, sin que entre, digamos, en una dimensión de patología psiquiátrica, ¿verdad? De que se vaya, se fugue su mente y se quede por ahí. Este es el miedo que yo siempre tengo a la hora de poder, de hablar de astrología desde este paradigma, ¿verdad? Siempre tengo un poco de miedo de que la gente experimente cosas y no sepa administrarla o se asuste. Para mí es una cosa más bien natural, ¿sí? Pero al final, Felipe, a mí me ha encantado todo esto que has dicho porque esas habilidades que tenemos cada uno según el signo que corresponda, primero tendremos que desarrollar esto y entender por dónde va nuestro potencial. Es decir, si yo soy un signo de agua, pues entender por dónde me va a llegar la información. Esto ayuda, sí. Claro, primero supongo que tiene que ser todo esto. Sí. Pero en definitiva, si tú tienes, pues como hemos dicho, ¿no? Este potencial y además un poco más, porque en esa carta esté mencionando, ¿qué pasa cuando la persona o no es consciente o no quiere, de alguna manera, pues que es la pregunta que te hacía antes, ¿no? Es decir, condiciona la carta, condiciona Sí. esto. ¿Qué pasa si yo no sigo? Es que yo no sé cómo mencionarlo, no digo camino, pero, o intuición, Sí, yo entiendo lo que no dices. sigo como Mira, este don. ¿Qué sucede entonces con la persona? Yo siempre digo que el alma, cuando no le damos atención a lo que el alma quiere, al final le acabamos enfermando. sí, sí. Porque el Creo, alma es que te lleva, te ibas contra corriente, entonces tú vas como esa dicotomía de uno por aquí, pero yo estoy por aquí. Al final, ¿qué sucede entonces? sí, creo que tienes mucha razón. Vamos a ver. Como he dicho antes, nosotros tenemos 10 planetas. Y esos 10 planetas van a estar posicionados en mi carta de una manera X. Y la interrelación de unos y otros va a crear mi determinación a la hora de estar en la vida. Es decir, si yo vengo, por ejemplo, de una familia muy mental, muy fría, muy de razonar las cosas, de excluir las sensaciones, las emociones, lo que no se registra a nivel físico, es decir, si soy de una estirpe, ¿verdad? Muy de mente razonal, o sea, Racional. racional, ¿sí? Todo lo demás, es decir, Venus, la Luna, Neptuno, va a quedar relegado. Y como consecuencia, Y lo que tú dices, puede venirme una ansiedad, puede venirme una depresión, puede venirme una tristeza vital, puede venirme en sueños, pesadillas. Es decir, esos planetas se van a evidenciar de otra manera. Ahora, si yo empiezo a hacerme cargo de mi totalidad y empiezo a abrirme a más allá de lo que me enseñaron, que era la vida, es decir, muy bien, están los libros, está la física, está la ciencia, me ayuda a medir, a pesar, ¿sí? A constatar cosas, pero después debe haber algo que no veo y también existe. Este sería Neptuno, ¿no? Si empiezo a, por ejemplo, a leer poesía, a ver cine, a escuchar música, a buscar el amor en mi vida, a irme al mar y a dejarme ensoñar, si yo empiezo a abrir la compuerta neptuniana, que es a todo lo invisible pero existente, entonces mi carta empieza como a equilibrarse. Y ya no hace falta, como tú has dicho, por ejemplo, que enferme para aprender una lección, porque ya lo estoy haciendo yo de voluntad. ¿Sí? Entonces, primero, ¿podemos hacer cosas? Claro que podemos hacer cosas. Y después, todos tenemos las mismas, digamos,
actitudes si somos seres sanos. Claro, ¿Mm? sí, yo pienso Todos. igual. Antes también hablábamos, ¿verdad?, del mundo del arte. Para mí todo el mundo es creativo. Otra cosa es que trabajemos esa creatividad y la usemos. ¿Sí? Pues con las cuestiones, digamos, de energía o de otras dimensiones, todos entramos y salimos de dimensiones. Otra cosa es que las entendamos y que hagamos algo con ello, ¿vale? Pero normalmente eso tiene también muy mala prensa, ¿no? Cuando la gente se mete en astrología, la gente cree que se ha metido en una secta. O cuando la gente dice, pues yo siento cosas en este espacio o veo cosas, la gente dice, vete a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? O sea, tenemos miedo, tenemos miedo. Entonces yo creo que poco a poco pues, el ser humano irá integrando todas estas partes que no son contradictorias, sino que son complementarias. En la astrología lo que se busca todo el rato es que las cosas se complementen. El sol con la luna, ¿sí? Pues así Pues todo lo podríamos de correcto. alguna manera potenciar, digamos, todas estas cualidades, dones, cosas que tenemos. ¿Se puede potenciar a través de la astrología, a través de la carta Claro. astral? ¿Se puede Sí, redirigir sí. a la persona, explicar cómo hacerlo? Claro, para empezar, cuando alguien va a una consulta astrológica es porque está sintiendo la llamada. Hay algo que va más allá del ortodoxo, de decir, voy a pedir ayuda, oye, pues si me corto voy al hospital a que me pegan unos puntos, ¿no? No voy a ir al astrólogo, oye, ¿por qué me he cortado? Después puedo ir y podemos ver que a lo mejor ha tenido un tránsito de Marte o de Urano, ¿sí? Pero ya es después, es decir, cada disciplina tiene su lugar y hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos. No sé por qué he dicho esto, se me ha ido un poco la pinza, Victoria. No, pero que yo decía eso, que si se puede potenciar o Ah, podemos de sí, alguna manera exactamente, sí, sí, cuidar, sí. porque es verdad que muchas personas, a mí me vienen también aquí, que empiezan, notan cosas, pero no me Sí, atrevo, no sé cómo claro. manejarlo. Desde la astrología Sí. podríais ayudar a una persona a manejar todo esto. Muchas personas Primero para normalizar si eso que es, entender qué es. claro, si eso que está diciendo esa persona, pues tiene un sentido con su carta, es decir, efectivamente puede tener un tránsito por Neptuno dando a su Sol, ¿sí? Y aquí vemos cómo este Sol empieza como a sensibilizarse, empieza a ser más permeable, empieza a sentir cosas más sutiles, e incluso de otras dimensiones, puede tener sueños, puede tener inspiraciones tremendas, puede tener como flash así ¿cómo se dice? Sí, esto de déjà vus que a veces se tienen, ¿no? O Sí, es cosas decir, cosas parecidas. que no son muy explicables, ¿no? Entonces se le puede dar esa explicación. Ahora, ¿qué se hace con esto? Bueno, pues hay profesionales que te ayudan. Si tienes miedo, busca un psicólogo que entienda de esto y te ayude a hacer el camino, ¿sí? Si, por ejemplo, no puedes dormir o te asedian energías y tal, pues busca también algún profesional que te pueda ayudar, pero sobre todo a tomar tierra, no a fugarte más de eso, sino a tomar tierra para que lo entiendas, que no pasa nada, que son cosas normales del ser humano, ¿no? Sí, porque además lo estábamos comentando antes, que es algo que a mí me está preocupando. Hay como una especie de corriente que nos está empujando muchísimo en esto de... estamos viviendo en un momento de vibración que sí, ¿verdad? Yo lo reconozco, por lo menos lo creo, pero no necesariamente significa que tenemos que ir a la cuarta, a la quinta dimensión, a la séptima dimensión, como algo como que es una especie de como digo yo, como una corriente que te están obligando continuamente a decir, no, es que yo tengo que ir a la quinta, y yo siempre digo, no hemos experimentado lo que es esta 3D, no hemos sabido los potenciales de este planeta, no hemos sabido vivir como humanos, no nos han dicho cuál es el papel del humano aquí en el planeta Tierra. Yo creo que la astrología, sí, porque en el fondo la astrología, pregunto también, como muy inocente, voy a saber que yo soy muy torpe, pero al Lo final dudo. uno, no, sí, al final uno desde la astrología también puede ver, es decir, porque a veces aquí trabajamos con que a mí, lo que hemos sido en otra vida, me importa un pimiento, siempre y cuando hago inconcluso de otra vida, a mí no me está haciendo ahora aquí la puñeta. Entonces, puede haber precisamente cosas de la otra vida que en la carta astral me estén diciendo esta falta de toma de tierra, este continuamente querer salirnos de aquí, no tomar conciencia de lo que somos. De alguna manera la astrología puede también ayudarnos a esto, a entender cuál es el papel del ser humano y
nos marca las otras vidas, se refleja en la astrología sucesos de otras vidas, ¿puede aparecer esto? Sí, sí, claro, aparece. También existe la astrología kármica, Uh-huh. que nos habla de todo eso. Y si nos vamos a buscar en, en, nuestra propia carta retazos o flecos de otras vidas, podemos ver, por ejemplo, el planeta de Lilith o podemos ver la casa Uh-huh. 12, ¿sí? Buscamos en la casa 12 qué hay y ahí vamos a ver muchas cosas que pasaron antes de que nosotros naciéramos. La casa 12 es el útero y antes del útero, es decir, es la nada y venimos de la nada. Pero has dicho algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le puede ayudar a una persona que intenta evadirse, ¿no? Es decir, yo siento cosas, yo tal, y yo lo que quiero es irme a otras dimensiones y hacer viajes astrales, por ejemplo, o... O el simple hecho del abuso de drogas, abuso del alcohol, es decir, Es lo todas las mismo, personas que no sí, están tomando tierra, que no, eso es es, un evadirte de tu vida de ahora, claro, del presente. sí. Bueno, la manera en la que vamos a una consulta de astrología ya dice mucho de la persona. Si alguien viene a una consulta de astrología y a mí me dice, yo quiero aprender a meterme en otros mundos o hacer viajes astrales o tal, yo lo primero que tengo que saber es si esta persona es realista en su vida, con sus límites, y si es capaz de poner en funcionamiento su vida a nivel básico. Es decir, tienes trabajo, eres independiente, ahora me dices, no, todavía vivo con mi madre, ¿no? O no tengo trabajo porque tal, o he sido medicado durante toda mi vida de esquizofrenia. Pues mira, yo ahí me saltó una alarma roja y digo, primero, yo no puedo atenderte, te puedo derivar a un profesional, pero yo jamás le voy a hablar de todo esto, porque para mí lo más importante es que la persona esté segura en su propia vida. Yo no voy a alentar a alguien a que se meta en derroteros que pueden ser muy distorsionadores. Vale, ahora que una persona ya en su sano juicio, con su vida, quiera empezar a indagar en otras resonancias, ¿verdad? En otras frecuencias, claro que se puede hacer la astrología. Se le puede decir, oye, tienes un Neptuno en 8. ¿Has probado, por ejemplo, el sexo tántrico? ¿O has probado el mundo onírico y el mundo del sueño lúcido? Y me dicen, no, no sé qué es eso. Bueno, pues yo quizás le pueda informar o la derivo, por ejemplo, a ti, ¿verdad? Pero que le enseñes a que haga las cosas, pero ya es una persona madura, adulta, y ya no se va a fugar, es decir, ya no se va a distorsionar. Para mí esto es importante. No sé si es acertado o no. Como te he dicho anteriormente, yo tengo luna en Capricornio y esa luna a mí me impide el que yo aliente a la gente a que indague en mundos que ni siquiera conozco yo y que se meta en ellos desnudito. No, yo primero lo que quiero es que esta persona sea coherente y tenga su vida bien, bien en funcionamiento. Y después ya veremos otras maneras, ¿no? Entonces, una persona con poca tierra, ¿sí? Pues seguramente sea muy mental, porque tenga mucho aire, me lo invento. Entonces, esta persona a lo mejor tiene muchas fantasías. Entonces, lo que esta persona tiene que hacer es dejarse de buscar otras dimensiones y ponerse a Venimos lo que es la aquí, realidad. O vamos al un poquito revés, a o que canales. llegue alguien con mucha tierra y tenga pesadillas y tenga manifestaciones psicosomáticas y a lo mejor es que le cuesta conectar con lo sutil. Por eso te he dicho que no hay una receta o no hay un guión cerrado para que la consulta de astrología funcione. Tenemos que esperar al relato del consultante para saber en qué medida tiene un desequilibrio en sus elementos o en sus planetas. ¿No? Si, por ejemplo, llega una persona con conflictos sistémicos, no está preparada para poder volar a otras dimensiones, porque van a hacer de esta persona como si fuera un objeto donde yo voy a chupar energía. Es decir, para entrar en otros mundos tenemos que tener cierta holgura, digamos, consciente. Si no, van a hacer uso de nosotros. Pues igual que si mandamos, yo que sé, a una joven o a un joven a un país, yo que sé, imagínate, mandamos a una chica a un país árabe y no le decimos ni que se ponga velo ni nada, y venga, vete para allá. Y bueno, pues esto sería un poco igual, oye, ten cuidado. No sé si Entonces, el ejemplo es válido, ¿eh? no, A lo pero mejor sí, me he sí, pasado un no, claro, poco. no, es realista, claro que sí. Pero entonces, damos por sentado que hay otros mundos. Como decía el poeta, hay otros mundos que no están aquí, pero que hay otros mundos. Entonces, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de la astrología, me da igual, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de otros mundos, otras dimensiones?
Para empezar, no podemos ver la realidad como es. Sí, mira, nuestra. No podemos verla porque nuestro condicionamiento impide el ver la realidad. El ser humano tiene una mente que está preparada para observar objetos aislados unos de otros, aunque luego los pueda vincular o interrelacionar. Pero realmente en la realidad está todo junto. Entonces, para poder ver la realidad, es decir, tomar distancia, ¿qué hacemos? No se puede. No se puede. Con esta mente no podemos ver la realidad. Lo que estamos todo el rato es interpretándola. Y la Eso es interpretamos a través de un código personal y condicionado. de cada uno. Claro, de cada uno, que luego está englobado en una cultura y en una era particular. Como mirábamos la vida en el siglo XV no es como la miramos ahora. Como yo miraba la vida con 7 años no es como la miro ahora. Con lo cual la realidad es modulable o siempre es la misma, pero el que modula soy yo. No, no, eso es obvio. Pues a partir de aquí la realidad, pues, podemos hablar de datos que de manera consensuada hemos determinado que son los que son. Pero eso va mutando también. Así que es un espacio líquido, un espacio modulable, tanto fuera como por dentro. Es un mundo de apariencia. Esta es otra vez la no dualidad. No hay posibilidad de ver la realidad como es, porque si no veríamos pura energía Claro. compacta, no totalmente diluida y brillante, me lo imagino, ¿eh? Entonces, cuando una persona se ilumina es porque ha quitado ese velo. Ya no está viendo desde el condicionamiento, está viendo las cosas como son. Difícil, ¿no? O sea, habrá Bueno, habido además esto ocurre transformaciones. cuando ocurre, o sea, no se puede prever esto. Uno se puede iluminar fregando los platos o yéndose a la montaña a meditar durante 20 años. Ese despertar espiritual que está, yo creo que vivimos en un momento bastante importante en el que se están dando muchísimas condiciones adversas, pero que al final todo el adverso te hace preguntarte qué hago, cómo lo hago y desde dónde lo hago. Y entonces creo que está muy bien lo que está pasando. Esto que ha sucedido nos ha dejado dentro de casa para que podamos mirar otra vez por dentro, para poder entendernos un poquito, conocer al que está al lado. Yo creo que se han dado condiciones dentro de lo que hay, pero se han dado condiciones bastante buenas para que haya, yo no digo un despertar espiritual masivo, pero por lo menos un empezar a abrir los ojos para empezar a preguntarse un para qué y por qué estoy aquí, ¿no? Pero Bueno, también así es como tú te lo cuentas. Bueno, yo lo hago de una forma muy simplona. No, te quiero decir que es válido y es así para ti y para muchos, seguro que es así. Para mí, yo estoy más en esa posición, sí, pero también puede pasar lo otro. Que nos rebotemos, nos Hay enfademos, gente, hay ¿qué es gente lo que ha que, pasado? claro, hay gente que en vez de despertar ha creído que ha despertado y, y se ha metido en las negruras. No, no, yo estoy convencidísima de que, pues, yo siempre digo que una cosa es el despertar y otra cosa es abrir el ojo. O sea, no, yo puedo abrir el ojo, pero estar todo ya tontadito, tal cual literal nos pasa a veces, ¿no? Te despiertas y haces así, dices, el caso es que veo, pero no estoy todavía situado. Bueno, Entonces, esto es lo que primero está habría que pasando. definir qué es despertar. Eso es lo que te iba a preguntar yo, Claro, entonces, al menos eso desde tu es. punto de vista, ¿a qué llamamos despertar espiritual y cómo esto Claro, se marca? Porque claro, y además que cada uno supongo que tendrá su punto de vista de lo que es. ¿Lo que llamamos claro. despertar espiritual? Uf, es un pedazo tema ese, ¿eh? Ya, pero es que tú lo sabes. No, si lo No vales. supiera, no lo sé, no lo sé. No, porque Yo cada uno creo, tiene su camino, cuando siempre decimos, es que cada uno, yo soy de las que siempre dicen, cuidado, no juzgar al otro, nunca pensando que tú estás en el camino de, yo he despertado porque tengo ciertos conocimientos o porque doy una charla o porque, es decir, estas tonterías que la gente dice, ¿no? Entonces el despertar espiritual tiene que ser otra cosa que además marque. Y yo me imagino que como es algo que marca tan profundamente, en la carta astral tiene que haber un momento de, no, digo yo, de inflexión o algo que hay un cambio que se produce, que se tendrá, digo, no lo sé, hablo desde el desconocimiento, que se verá y que dices, aquí la persona va a ver, no va a ser el mismo. Vamos a empezar, pues no va a ser el mismo, porque es, al menos, bueno, si se pudiera ver no, eso en astrología, no se pues, puede. no es que no se pueda ni se pueda, sino que podemos ver cosas que pasan, sí. Como digo, Júpiter, por ejemplo, Neptuno, pasando por el medio cielo, con buenos aspectos en la casa 12 o llegando al ascendente, por ejemplo, podrían ser bastante significativos. No sé, hay miles de combinaciones posibles, pero claro, el despertar es algo tan sumamente inefable que le ocurre al ser humano de manera totalmente azarosa. Es decir, ¿cuándo madura un fruto?
¿Por qué si de 200 manzanas que nacen al unísono en este manzano maduran 3 antes que las otras? Más cerca del sol porque hay otra No se cosa. sabe, claro, no se sabe, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que el despertar a nivel global está ocurriendo en gran parte de la población. Sin duda alguna yo pienso esto, pero es verdad que mucha gente se cree despierta y lo que está es teniendo como un sueño de fantasías, donde está denigrando al que todavía no ha despertado, con lo cual muy poco despierto tiene que estar. Cuando dice los demás no despiertan, si despertaran, pero bueno, quien diga eso no está muy despierto. Es la Creo lucha que yo, tengo con creo todo el yo. mundo, ¿no? Porque es que lo que hay es una serie de datos que la gente está aprendiendo. Es verdad que Internet es un arma de doble filo en el que puedes aprender mucho y predisponerte a todo esto, pero también a todo lo contrario. Pero estoy viendo que la humanidad al final es como que se está posicionando, pero se está posicionando en dos. Los que dicen que, bueno, a mí me da igual, no estoy despierto, los que dicen que están despiertos pero critican a los que no están despiertos, que desde el momento en que uno juzga a otro, es imposible que tengas que estar despierto. Desde el momento en que uno obliga a otro a Pero creer el lo que juicio yo va a creo. aparecer, Victoria, el juicio va a aparecer en la mente humana. Aunque estés despierto, puedes hacer un juicio. Yo no me refiero a eso tanto, sino que lo que ocurre en este mundo no tiene nada que ver con lo que somos. Lo que ¿Sí? ocurre, ocurre de manera automática. Esta es mi posición, ¿eh? Una posición que yo constato desde mi propia experiencia. Es decir, yo puedo hacer algo para mí y por mí, claro, puedo hacer mil cosas, pero esas cosas las hace el individuo que se llama Felipe, la mente de Felipe, hace cosas, pero hay algo dentro que está observando lo que hace y lo que piensa Felipe. Esto me lleva a Este que una cosa. observa, pero perdona, este que Sí, sí. observa no hace nada, solo observa, y esta es la conciencia en plenitud. Y eso está siempre despierto, no puede no estar despierto. La que duerme es la mente, y la que debe iluminarse es la mente, que es la que debe darse cuenta de que es un ser vincular y de que no puede tratar de manera despreciable o poco empática a ningún ser vivo. Pero esto Entonces, es un trabajo pero el como despertar humanidad. espiritual sí o sí siempre existe, siempre se tiene que dar. El despertar de las mentes, diría yo, porque el Despertar de despertar la de mente. la conciencia se Sí, despierta es otra siempre, cosa, sí. siempre está despierta, siempre está atenta, pero no juzga, no critica, pero la mente lo va a hacer y no tenemos que impedirlo. Ahora, en el trabajo de evolución, como ser humano cada vez más amoroso, más compasivo, me parece que hay algo de idealización en el sentido de cuando nos despertemos todos vamos a tocar el arpa y nos vamos a llevar bien. Pues No, espero que no. este mundo tiene luz y sombra. Bueno, este y todos tendrán que tener siempre luz y sombra porque si no Absolutamente, sería un absolutamente. asunto. Claro, entonces como una idealización, el que no haya guerras, no haya hambres, no haya violaciones, bueno, si esto forma parte de este juego. Ahora, ¿podemos ir transmutando este juego en un juego más benévolo? Absolutamente sí, porque nada Claro, más desde tenemos luego. que mirar en la Edad Media cómo nos tratábamos y ahora, bueno, pues ahora todavía hay muchos energúmenos por ahí. Lo que pasa es que ya la escena no es la misma. Sí, pero sigue habiendo hambre, sigue habiendo muertes. Pues claro que sí, pero miramos un poquito para atrás y ha habido una evolución, sí. ¿Hacia dónde vamos? No tengo ni idea, pero esto no somos. Esto es una escenografía donde la conciencia está observando. Y por cierto, hablando de esto, porque claro, vosotros hacéis cartas astrales de las personas, de los acontecimientos, de un lugar, por ejemplo, una carta astral, supongo, de España, corresponderá, digo, no, de por sentado. ¿Estos acontecimientos que han pasado estaban marcados de alguna manera? Estaba marcado en Sí, la carta sí, astral, es sí, sí, decir, sí. Sí, uno puede mira, saber más o menos qué es lo que va a pasar el próximo año y de alguna manera esa información es cómo trabajo con esa información para que me sí. afecte lo mínimo posible. Mira, yo te digo, Victoria, mañana nos vamos a ir al cine, vamos a ver una película de terror, pero yo no te cuento la trama, pero te digo de qué es la peli. Esto sí se ve en astrología. Los astrólogos veíamos, por pura analogía con otras épocas donde ha estado Saturno y Plutón, el final de Capricornio, ¿verdad? Vemos que estaban pasando guerras, que estaban pasando desastres, que las estructuras se estaban desmoronando.
Bueno, pues lo mismo que está pasando ahora, ¿sí? O sea, parecidas configuraciones en el cielo hacen que el ser humano se comporte de una manera muy similar. Ahora, la escenografía va a ser quizás diferente. Lo del virus, pues quizás alguno lo vio, yo no conozco a nadie que lo vio, pero todo el mundo decíamos, la que viene, la que se nos viene, la que se nos viene. Todo lo que es el organigrama, digamos, de nuestra sociedad se está desmoronando. Ahora mismo la política carece de credibilidad. Los medios de comunicación carecen de credibilidad. Ya hemos entrado en una fase muy neptuniana de duda, de niebla, de no saber muy bien qué está pasando y estamos siendo todos atravesados por esa energía. Todos tenemos que experimentar esto al unísono. Y tenemos que empezar a configurar otras maneras, que ya es la era de Acuario, ¿no? Cuando ya entre Plutón en Acuario, Saturno y Júpiter ya han entrado, Júpiter ya está en Piscis, aunque está en retrogradación, pero empezará ya a estar en Piscis. Pero Plutón seguirá hasta el año 2025 en Capricornio, seguirá demoliendo todo esto. Toda la estructura gubernamental, económica, todo el heteropatriarcado, todo esto está ya carcomido, está cayendo. Y Plutón sigue haciendo ahí, pero no solo a nivel social, es que a nivel personal están pasando también estas historias dentro de cada uno de nosotros. Hay un cuestionamiento y hay una trascendencia y hay una ansia de dejar atrás cosas que ya no nos sirven, que nos han sujetado hasta entonces y hay que decirles adiós con todo el amor por el uso que hemos hecho de todo ello, pero ya tenemos que empezar a vislumbrar qué otras maneras hay de poder sostenernos como sociedad. Y aquí es donde yo creo que estamos todos. Es un puñetero lío, pero creo que es muy importante el haber vaciado el cajón encima de la mesa y empezar a buscar qué sirve, qué no sirve, que los tickets caducados hay que tirarlos, ¿verdad? Y tenemos que hacer como, pues eso, tenemos que limpiar. Saturno lo que hace es limpiar todo el signo de Capricornio, rompiendo estructuras para crear unas nuevas, pero todavía nos quedan aquí unos años, ¿eh? Eso está muy bien. Yo sí que estoy notando precisamente esto. La gente se está cuestionando lo que antes no se cuestionaba. Te dan todo. Si te lo decía el Estado, como es el Estado, ¿cómo te van a querer hacer daño? Si te lo decían las noticias, como salen las noticias, nadie se cuestionaba nada, ni nos cuestionábamos nosotros. Y es verdad que están cayendo todas las estructuras. Estamos no condenando, sino por lo menos poniéndolas un poquito en cuarentena. Voy a El ver si... gobierno nos hace daño y nos ayuda. Nosotros nos hacemos daño y nos ayudamos. Es decir, como es en grandes, en chicos. Esto es una ley del Kybalión de toda la vida, ¿no? Como es Claro, arriba, es abajo, como es en pequeños, en grandes, es lo mismo. En el momento en el que yo critico cómo lo está haciendo un gobierno, cómo lo está haciendo otro, yo no quiero mirarme a mí. En el momento en el que yo miro fuera, no me estoy mirando a mí. Ahora, yo puedo hacer las cosas al unísono, es decir, si yo veo mi crítica, esa crítica me la tengo que apañar a mí, me la tengo que adueñar. bueno, también podemos ser críticos, a pesar de que nos podamos ver No es que con podamos, es que debemos como... serlo, debemos Claro, serlo. o sea, si no ¿Eh? empezamos a cuestionar o no puedo ser... Porque Hablaba sobre todo en el sentimiento sí, paternalista, sí, sí, sí. Ah, Victoria. es que sí, sí, sí. Cuando digo, es que nos mienten, pues claro, claro que nos Sí. mienten, pues posiciónate donde esté tu verdad, pero deja de culpar al otro, El porque el problema otro es está lo que haciendo su función. nos va a costar el... Ya hemos roto esa estructura, ya no confiamos tanto en ello, ahora decimos, tengo que andar yo con mis dos piernas, ahora el miedo es, voy a ver cómo empiezo a andar, porque seguro que me voy Claro, a caer y ese miedo me puede paralizar y volver atrás o puedo continuar adelante. Supongo que esto finalmente también... tenemos que decir adiós a mamá y a papá para construir nuestra propia identidad. Y aquí hay un luto, aquí hay una muerte, la muerte de mi ser vinculado a seres protectores. Entonces, cuando yo rompo eso, pero desde el amor, es decir, no lo rompo eh, con amargura o... No, simplemente digo, tengo que irme para hacer mi vida y poder desplegar mis alas. En este momento, cuando yo hago eso, que esa es la casa 5 en astrología, cuando yo me individualizo, todo mi sistema aplaude, porque yo voy a poder hacer mi propio viaje. Y en mi aprendizaje, en mis experiencias, mi sistema se nutre. Porque si no, yo me quedo muy metido ahí, en las alas de mamá y de papá, y me puedo neurotizar, puedo ser una persona muy tóxica, muy temerosa y muy inválida. Entonces yo tengo que tener el valor, pues como los pollitos, ¿no? Cuando la mujer, el ave echa el pollo fuera y lo mismo se cae.
pero ya ese mismo chocazo con la realidad le hace batir las alas, ¿no? Pues un poco eso, un poco el hacer ese trabajo, el buscar el propio camino, la propia verdad y dejar de hacer tantas tonterías como es que los otros son los que tienen que a mí que hacerme la vida mejor. Y esto que tú me estás diciendo, mi propia verdad. Yo siempre digo, cuando hablo de que no hay verdades fundamentales, pues sí, no lo sé, pero yo creo que no hay verdades fundamentales y por lo tanto, según el momento en que estés, según lo que estés viviendo, según las circunstancias, tú tienes tu verdad, que es tan verdad como la que tiene el otro, y luchar por esa verdad es absurdo porque es que yo la percibo, así la siento y tú no me vas a convencer, ¿no? Entonces, esto también es. Bueno, pero como llevamos una hora, y hay aquí invitados, yo voy a hacer un KitKat para que los que quieran hacer preguntas, los que estén por aquí, por allá y quieran hacer preguntas, que puedan intervenir. Y yo ya, como tengo aquí un astrólogo y yo, pues como yo soy así, simplona, pregunto. También se ve en astrología qué va a pasar, porque las predicciones no son muy halagüeñas. También dependen de cómo lo miremos, pero digamos que... Yo creo que sí, que son ¿Sí? halagüeñas. Sí, Cuéntame. sí, 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 sí. Yo lo veo el otro día Para con mí todo esto que está pasando tiene los días su... contados o no. ¿Has Bueno, dicho que no? es Hasta... una cosa que va de manera paulatina, es decir, nos fijamos un poco en lo que ha pasado en la monarquía, ¿no? Uf. Bueno, pues esto es un poco Capricornio, lo que ha pasado también en la iglesia. Mm. También habla de todo esto, lo que ha pasado en la política, la gestión de todo esto que está pasando. Bueno, pues todo se está poniendo como un poco en evidencia. Todas estas estructuras están, como digo, desmoronándose. Pero a su vez, es como cuando a un niño se le cae un diente, el diente de dentro ya está empujando, es decir, algo nuevo viene. ¿El qué será? No tenemos ni idea cómo se va a configurar la nueva escena. Quizás ni lo podamos ver nosotros por la edad que tenemos ya, porque es una cosa que es muy lenta. El ser humano tiene mucha impaciencia en ver los cambios, pero es que Sí. esto ya es un cambio muy sustancial. Esto que está pasando con las redes sociales, ¿verdad? Con Internet, esto es mucho más grande que la revolución industrial. Y no exagero cuando lo digo. Uh-huh. ¿Mm? Hay una cosa que dice un amigo mío y dice, estamos en el tiempo de que la verdad verdea. Es decir, que se están poniendo de manifiesto ahora todas las cosas y ahora es el momento de posicionarse. Pero la verdad no es una. No, no, claro. Pero bueno, estamos hablando de pues, caídas de estructuras familiares, incluso personales, también políticas, sociales. Bueno, si es que lo que está viendo es simplemente una caída. La gente yo creo que está un poco asustada porque ve, pero no observa. Y entonces no sabe muy bien dónde situarse. Bueno, y como las cosas son despacito, pues tendremos tiempo, porque la era de Acuario aún no ha empezado, ¿no? La era de Acuario, ¿qué es? Menos violenta, más espiritual, como dicen. No, el happy flowers no creo que haya siempre, porque si no, estaríamos todos fuera de aquí. Pero puede ser que no lo veremos nosotros. Claro, bueno, si reencarno, que no sé si aparece en la carta astral, pero si reencarno puede ser, si me Sí, permiten reencarnar en otras condiciones. Pero sí, bueno, en bueno. cualquier caso, la era de Acuario es una era mucho más Abierta, abierta. abierta a la diversidad, capaz de aglutinar todas esas variantes. Es decir, individuos diferentes configuran un contexto único. Es decir, la vida misma es así, ¿no? O sea, Urano está hablando de que yo tengo que ser yo y solo puedo ser yo si estoy con los demás. Así que habla de lo plural. Me gusta mucho Urano. Mm. Yo los llamo los uranazos, porque a mí Urano es un quieres, ¿no? De repente, ¿no? Son los de repente que te suceden en la Sí, vida es la y, sorpresa, sí. y la sorpresa que te viene y yo digo, pues esto es un uranazo que me ha venido y entonces, bueno, pues lo que tú Es el siempre... vacío creador. Eso es Urano, maravilloso. Urano simboliza el vacío creador. Entonces, la gente que no tiene integrado esto se asusta mucho, como por ejemplo con la página en blanco. Venga, ponte a dibujar algo, le das un papel y un lápiz y sudan hasta frío, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues estas personas seguramente es porque tienen mucha luna, tienen mucha casa 4, tienen mucho cáncer, tienen mucha tierra, quieren pertenecer, quieren hábitos, quieren estar todo el rato haciendo lo mismo y entrar en rutinas, pero así no se evoluciona.
tenemos que saber romper con la rutina y abrirnos. Si no lo haces, Urano lo va a hacer por ti. Es decir, si tú no te abres al vacío creador, viene Urano y te pone un accidente por delante, o te pone un cambio de domicilio, o te pone un divorcio, etcétera. Sí, yo sé que lo trabajo mal porque yo soy muy de Urano, es decir, que es verdad que te vienen. Bueno, confiemos en, en todas estas cosas. Hay que abrirse a lo que la vida quiere, porque estamos todos al servicio. No, a mí me ha gustado mucho, siempre que he hablado contigo, ¿no? La forma en que me has hablado de, ¿cómo se dice? La aceptación. Hablábamos hace poco de la aceptación, del fluir. Yo di una charla hace un momento que hablaba acerca de lo que necesitamos el humano, siempre es el continuo fluir, por lo tanto, la continua aceptación, bueno, y dejar que te sorprenda la vida. Si la vida es muy bonita, por eso me fastidia mucho cuando estamos continuamente luchando por ir a otras dimensiones. Si es que aquí no hemos acabado de aprender a vivir, ni hemos aprendido a ver a qué venimos aquí. Hay una parte de ciertos astrólogos, desde luego tú no encajas con ello, que notas, lo ves por internet, ¿no? Hablan a las personas, pero yo creo que, no sé si es que es así esto o qué, pero como halagando un poco el ego de tú es que has venido a hacer grandes cosas, porque tú es que eres... Yo digo, pero de verdad, si el humano todos venimos a hacer lo más grande, que es aprender a vivir aquí, y que no nos han dicho ni cómo aprender a vivir ni cómo aprender a morir. Sabemos tan poco. Y entonces esto es así, pero bueno. Sí. Así que, bueno, entonces tenemos esperanza para el futuro. Siempre, 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 siempre. Me ha encantado. Mira, parece que Marta quiere hacer una pregunta. Marta, pues Marta. activas el micro y te escuchamos. Sí, hola, pues de nuevo, pues nada, muy, muy interesante toda la charla. Tengo unas cuantas dudas respecto a las casas. Habéis hablado mucho de como casas importantes, la casa 12, casa 4, casa 8, ¿son las más importantes o hay alguna más importante? Esas son importantes. Lo que pasa es que también, por ejemplo, si tenemos un cúmulo de planetas muy energetizados en una casa particular, imagínate que tienes Urano y Neptuno y Mercurio en medio en la casa 5, pues seguramente seas una persona muy creativa y a través del arte puedas entrar también en mundos sutiles donde tú canalices o tengas un Mercurio, como he dicho antes, angular en el medio del cielo, en el ascendente, en buena armonía con Neptuno, Plutón o Urano, pues quizás también tengas grandes dotes de apropiarte de símbolos o de informaciones que puedan llegarte. Cada carta es un mundo. Yo lo que quiero dejar claro en esta tertulia es que todos tenemos una capacidad de sentir y de percibir no solo esta realidad, sino otras, pero que primero tenemos que tener afianzada muy bien esta para poder ir buceando hacia las otras, porque si no vamos a quizás a utilizar ese quiero irme a otras dimensiones porque esta no me gusta. Entonces tenemos primero que valorar esta, trabajar en esta, estar bien con esta. Esta es mi hipótesis y mi idea, ¿eh? No tomar una salida, ¿no? Sí, Eso estoy es. muy de acuerdo. Yo me he quedado que la casa 12 es la casa de la conciencia, la casa 4 son nuestras memorias, las raíces de la carta. Las casas de agua en general son casas de memoria. La casa 4 es donde yo he concebido mis pilares, donde yo me sostengo. Es Cáncer. Y, por ejemplo, la casa 8, ¿qué significa? Porque no he pillado qué es la casa 8, qué representa. Bueno, la casa 8 sobre todo es la puerta de acceso al mundo onírico, al mundo de los sueños, y suele ser siempre ese lugar oscuro, lúgubre, donde uno puede hacer una transmutación, es la casa de la muerte. Entonces, todo lo que signifique, por ejemplo, hablar con ancestros ya muertos, pues la casa 8, por ejemplo, Victoria tiene el sol en la casa 8 y además en Piscis. Entonces ella está muy en esa frecuencia y no le va a resultar nada difícil poder conectar con unos y con otros a ese nivel. Claro, eso me digo. ¿Vale? Claro, es la casa de los muertos. Sí. Yo lo que tengo es Júpiter en la casa 8, pero... Pues ahí hay un gran viaje para ti, ahí en esa casa, un viaje de transformación, Marta. ¿Eh?
donde tú no vas a dejar nunca de transformarte, porque Júpiter siempre quiere más, siempre se ensancha, siempre está buscando el énfasis. Entonces, esa casa para ti, que es una carta de muerte, de transformación y también de sexualidad, ahí tú tienes para experimentar ese Júpiter que te va a dar mucha información intelectual. ¿Eh? Ajá. Sí, Luego, por sí. ejemplo, en la casa 5 que es individualizar, habéis dicho, Sí, la pero casa de... yo, por ejemplo, no tengo ningún planeta en Da la casa igual, pero 5. tienes un signo. Sí, Si te- tengo parte de Aries y parte de Tauro. Vale, pues si la cúspide de tu casa 5 está en Aries, tienes un regente que es Marte y habrá viajado a alguna otra casa. Tienes que buscar dónde está Marte en tu carta Marte lo tengo en Virgo. y en qué casa cae. Virgo, a ver, lo tengo aquí delante. A ver, Mira, si tienes la cúspide de Aries en la casa 5, significa que eres una persona eminentemente individual. Es decir, eres rápida, impulsiva, impaciente también para hacer lo que quieres hacer. Es decir, te cuesta mucho pararte a la hora de pasártelo bien. Es decir, quieres algo y vas a por ello. Y también habla de que con este Marte en Virgo, habla de una cualidad muy buena para poder hacer cosas en relación a la salud, por ejemplo, de otros, ayudarles a que se sientan mejor, darles el camino, dirigirles hacia una buena salud. ujú, Es decir, muy por bien. ejemplo, en este sentido que estamos hablando de mundos sutiles, tú seguramente tengas intuición para ver el cuerpo de alguien y saber qué es lo que no le funciona. Vendría bien Bueno, aprender alguna terapia. sí, hasta ahí no llego. Bueno, pues Pienso que tendría que podrías. desarrollarlo, Claro, claro. tienes que desarrollar eso a través de este discurso de fuego que va a tierra, es decir, algo pasa en este, digamos, viaje de Marte que puede ayudarte a poder entender el cuerpo de otra persona. Pero esto es una cosa que yo hago siempre de manera juguetona, ¿eh? Tendría que ver tu carta y verlo bien. Claro, claro. Habría que Claro, tendremos que mirar sobre profundizar todo mucho dónde está más. tu Neptuno, dónde está tu Urano, dónde está tu Plutón, cómo están tus Mm, casas 8 y 12, si tienes mm, algún, como digo, planeta angular. Son muchas cosas que tendríamos que ver. sí. Pero vamos, que si hay Sol, Luna, Urano, Neptuno y Plutón en casa 8 o en casa 12, seguro que de manera innata hay algo en estas personas que la vinculan a mundos o a dimensiones diferentes. Ujú. Muchas gracias. Nada, Marta, a ti. Qué bueno, Marta. La verdad es que me has abierto muchas preguntas también. Por cierto, cuando hablamos de la casa 12, ¿es esta la casa donde es uno incapaz prácticamente a veces de verse? Es decir, son las dificultades para verte como realmente, tanto lo bueno como lo malo, bueno o malo, quiero decir, La pero casa 12 es muy compleja, muy compleja, ¿no? complicada. Y aparte, todo lo que se diga de la casa 12 no es la casa 12, porque la casa 12 es la casa sin nombre, la casa sin palabras, la casa que no puede ser articulada de manera verbal. Sin embargo, pues sabemos muchas cosas de la casa 12, que es, por ejemplo, los planetas que están en casa 12 están transpersonalizados. Esto significa que están puestos al servicio de la profesión, sobre todo. Si yo tengo, por ejemplo, a Marte en la casa 12, por ejemplo, este Marte va a hablar que me puede ayudar a que mi profesión, o sea, a que en mi profesión tenga facilidades para abrirme camino y también que yo ayude a otros a abrirse caminos a nivel profesional. Me lo estoy inventando también, ¿vale? Si tengo Neptuno en la casa 12, pues estoy muy en conexión a mundos sutiles que en sueños van a aparecer símbolos, imágenes que me van a ayudar a comprender luego mi realidad ordinaria. ¿Vale? Entonces la casa 12 es una casa de pruebas, una casa donde yo me nutro a nivel consciente, también es una casa de enfermedades crónicas Ah, y que sí. yo, sí, es una casa compleja, muy complicada y también muy nutritiva. Y esto de que en algunas, hemos dicho antes, no tienes planetas en esa casa, ¿es un problema esto? O sea, No, ¿qué el significa? problema es que el planeta no está en esa casa, sino que emigra. Todos los signos tienen un regente. Digamos que todos los signos tienen como un planeta director de ese signo, ¿sí?
Entonces, si hablamos de Aries, estamos hablando de que la regencia es de Marte. Ujú. Signo Aries, planeta Marte. Así todos los signos tienen su planeta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una casa sin planetas, tengo que buscar el regente de ese signo que está en esa casa y ver en qué casa cae. Y otra cosa ya fuera, porque creo que además aquí también hay preguntas. Esto es una leyendita, es un tópico, decir que, pues esto, ¿cómo se dice? Se me ha ido. Se te ha ido. Ha venido el... Sí, que tú eres Aries, Marte, es Aries, Virgo, Tauro, ¿cómo se dice? Donde tienes el sol, claro, a nivel popular decimos yo soy Cáncer. Y eso significa que yo he nacido en esas fechas donde el sol estaba en esa constelación, Sí, ¿vale? no, me refería a que cuando tú, siempre se dice que hay los signos astrológicos, o sea, el signo. Sí. Es un tópico esto de que determinados signos, como pueden ser, pues eso, Cáncer, Escorpio, Piscis, que sean quizás los más intuitivos de los signos, Sí. pues esto es una tontería. Es decir, Bueno, son de porque agua. son de agua, son emocionales, son intuitivos, ¿no? Es por esto. Claro, son muy intuitivos, sí. Tienen una intuición de agua, una intuición emocional, empática, como he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, los signos de fuego son muy intuitivos, pero tienen una intuición diferente a la de agua. Los de tierra son muy intuitivos, pero es en el cuerpo donde lo van a notar. Eso me ha encantado porque es situarnos, es decir, que todos somos iguales. Aquí hay una pregunta. Tengo que ponerme la gafa rota. No, Teresa, que se está despidiendo ya. Teresa, sí, un bueno, beso. muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer. De verdad que sí. Aquí, ¿me preguntas por aquí? Bueno, ya llevamos por ahí cuarto. Yo creo que ha sido bastante buena. Yo seguiría hablando porque como yo no entiendo nada de esto, pues entonces hacemos otra. Pues hacemos otra un poco. Yo me preparo un poco más y hago preguntas así. Sí, la verdad es que yo tampoco me preparé nada, pero como ha sido un poco así a salto de mata. Eres el experto y la gente que ha estado aquí ha estado verdaderamente estupenda. Las preguntas de Marta han sido muy, muy agudas y nos han dejado. Y si no se han ido antes es porque han debido de estar bien. Así que, ¿qué más queremos? Queremos más. Yo te tengo que dar las gracias, Felipe, de verdad, porque yo creo que esto te lo debía a ti. Bueno, sí, yo te lo debía para a ti. mí es un placer siempre charlar contigo, Victoria. Bueno, y yo espero que esto que va a quedar después en YouTube, todos los que nos están viendo, acuden a Felipe Ortega Regalado, tanto para la carta astral como para constelaciones, chupi yupi. Otro día podemos hablar de constelaciones. Pues es un mundo que me interesa muchísimo porque me pasa como con la astrología, que yo no creía, bueno, y sigo todavía teniendo esa cosa de, bueno, constelaciones muy grandes no, pero como las haces tú, 1 o 2 personas, 3, vale, pero más no. Pero es un mundo que ahora me apasiona y de hecho creo que tengo mono de constelación. Pero luego está también la astrogenealogía, que habla... Y esto ya sí que ya claro. La puntillita, porque esto sí que me apasiona, esto junto con lo de la bio me encanta. Es un mundo tan rico que da igual sepas o no sepas, puedes hacer tantas preguntas, puedes llenarte tanto. Bueno, y yo creo que hoy hemos llenado las expectativas, por lo menos las mías. ¿Alguien más está despidiendo? No, sigue siendo. Sí. Bueno, vale. Sí, es una fuente increíble. La verdad es que sí. Y hoy a la gente que nos está viendo ahora, que vienen de otros sitios, animo a que una carta astral, vayan a Felipe Constelación, pues vayan a Felipe. Felipe te ha regalado. Te tienen así en Instagram, ¿verdad? Y en Face. Sí. Y luego tendrás una página, lo digo porque aparecerá por mi canal, bueno, pues que te vean también. A mí me encantaría. Y que vean tus dibujos. Muchas gracias. Es que a veces yo no comento porque no tengo palabras para expresar. Es ese ¡pap! Haces así la emoción, ¡clac! Y te toca el corazón y dices, mejor me callo, porque para estropearlo, pero es grandioso lo que haces. Así que bueno, eres una persona como amigo estupendo, como astrólogo muchísimo estupendo y como constelador también. Así que darte las gracias porque has estado aquí, me has hecho un favor enorme, has tenido muchísima paciencia y bueno, yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Así que... Repetimos cuando quieras, ¿vale? Pues venga, no lo dejemos para mi tarde. Venga. Hay que, cuando todavía la cosa está con gusto. Así que así lo hacemos. Pues nada, muchísimas gracias a los que están detrás de cámara. Gracias. Como siempre digo, y a ti, pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Pues aquí lo dejamos. Muy bien. Muchas gracias a los dos por organizarlo. Ha estado
Ha sido muy Ha interesante. la verdad es que yo creo que sí, ha sido un placer para mí, pero es que he aprendido tanto que no tiene precio. Así que muchas gracias. Pues finalizamos, ¿verdad? Vale. Gracias. Besazo. Interesante. Chao.